Francisco Javier Gijón, soy presidente del Comité de Neonatología de ALAPE y les doy la bienvenida a las jornadas virtuales de ALAPE, sesión de Neonatología 2021. Tenemos a presentadores de mucha importancia para nosotros, la doctora María Inés Martinini, que nos hablará sobre lactancia materna en la unidad de neonatología. La doctora Martinini es médica neonatóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología de Nuestra Señora de las Mercedes de la provincia de Tucumán, Argentina. Ella fue su subdirectora el año 2008 al 2014. Es docente de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y trabaja en lactancia materna en la unidad neonatal y en el Centro de Lactancia Materna. Es miembro de la comisión directiva de EPIC Latino. La doctora Martinini tiene mucho interés en la mejoría de calidad de los procesos de atención en neonatología y la implementación de estrategias de humanización del cuidado de los recién nacidos. Su interés de investigación es la nutrición neonatal. Nuestro segundo ponente será el doctor Guillermo Zambosco. El doctor Zambosco nos hablará sobre soporte ventilatorio no invasivo en la unidad de neonatología. ¿Es CPAP o cánula nasal de alto flujo lo recomendado? El doctor Zambosco es jefe de neonatología del Hospital Italiano de La Plata, Argentina. Es presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Salud Materno-Infantil. Es instructor del programa de formación de residentes del Hospital San Roque de Gonet en La Plata. Tiene interés en el soporte ventilatorio de los recién nacidos y en educación de pediatras, médicos y neonatólogos en ventilación neonatal. Nuestro tercer conferencista es el doctor Óscar Ovalle, que nos hablará sobre apoyo ventilatorio con ventilación mecánica invasiva en recién nacidos. El doctor Ovalle es pediatra neonatólogo de la clínica Los Cobos Medical Center en Bogotá, Colombia, y es coordinador de neonatología en este centro médico. Es coordinador de talleres de ventilación mecánica de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, y es expresidente de la Asociación Colombiana de Neonatología. Su área de interés es la investigación del cuidado respiratorio de recién nacidos. Sean bienvenidos, doctores. Buenos días, soy la doctora María Inés Martinini y quiero agradecer esta invitación a estas jornadas ALAPE. Y en el día de hoy les voy a hablar acerca de lactancia materna en la unidad neonatal. Primero contarles que soy médica neonatóloga en un servicio de neonatología de un hospital público en una maternidad que está ubicada al norte de Argentina, en la provincia de Tucumán. En este servicio, que es de alta complejidad, el tema lactancia materna en la unidad neonatal resulta un desafío en estos últimos años y sigue siéndolo, dado que, al igual que lo que sucede a nivel mundial, la política institucional acerca de Hospital Amigo de la Madre y el Niño, nosotros la tenemos, estamos certificados, estamos acreditados, y pudimos observar, revisando nuestros datos, que esta política nos quedó igualmente acotada y muy enfocada y dirigida para los niños en internación conjunta, con estrategias totalmente útiles, favorables y beneficiarias para estos niños. No obstante, esto a nivel de la unidad neonatal, sentíamos que faltaba, digamos, iniciativas y estrategias para poder desarrollar la lactancia en forma adecuada. Es así que, revisando los 10 pasos, observamos que el paso 5
se hacía referencia tan solo a mantener la lactancia materna en caso de separación del biológico, pero no se decía cómo. Entonces, revisando igualmente la bibliografía, vimos que ya en el año 2011 un grupo de expertos rediseñan, digamos, pasos para la neonatología y las unidades de terapia intensiva para ver cómo se podía hacer para fomentar la lactancia. Es así que ellos ya establecen, digamos, algunas modificaciones adaptables a la neonatología, como por ejemplo la capacitación al equipo humano, la información a las madres, el contacto piel a piel, mostrar cómo iniciar y mantener la lactancia, así como también permitir a las madres permanecer junto a sus recién nacidos y fomentar la lactancia, digamos, con sus diferentes evolución, hasta llegar al amamantamiento. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque se ha descrito ya con múltiple evidencia y muy importante, de mucho peso, como por ejemplo la realizada por la doctora Bor y su equipo, que existe una relación directa entre la cantidad de leche humana que ingiere el prematuro y la magnitud de sus beneficios. En estudios hechos por la doctora Bor, observados tanto a los 18 meses como a los 30 meses, ellos evidenciaron un impacto totalmente positivo, con muchísima diferencia favorable para los niños que habían recibido mayor volumen de leche humana, en contraposición que aquellos niños que no habían recibido leche humana o que habían recibido escasa cantidad. Entonces ellos concluyen que todo esfuerzo que la institución pueda hacer para maximizar el uso de la leche humana va a producir siempre mayores beneficios en este niño. Luego, la doctora Paula Meyer, y estos son los últimos estudios de neuroimágenes que se han hecho, demostraron el número de conexiones interhemisféricas en niños que recibían mayor cantidad de leche humana de sus madres. Es así que es importante que retomemos y pongamos el foco en cómo hacer para desarrollar estos pasos, que se tratan de, básicamente, la capacitación de nuestro equipo, el equipo que atiende a las madres, asegurándonos que adquieren el conocimiento, las competencias y las habilidades para poder apoyar esta lactancia materna, y esto es lo que va a lograr que el equipo esté capacitado, pueda convencer y pueda apoyar y acompañar durante todo este proceso. Esa capacitación es muy importante planificarla, y estas son fotos de nuestro equipo, digamos, capacitándose, y en el horario laboral. Cada uno tendrá que ver cómo puede hacer para aplicar estas estrategias de acuerdo al lugar donde se encuentre. De esto nos va a posibilitar que informemos a las madres. Ahora, ¿qué es importante informarles? Desde un principio, cómo apoyarlas a ellas, cómo poder iniciar esa lactancia. Y para eso nosotros determinamos que hay distintos momentos que tienen sus características importantes, que son 5 momentos: el nacimiento, al 7º día, 15º día y posteriormente cada 15 días hasta el alta, que tenemos que dar una información diferencial en cada momento. Entonces, así que al nacimiento nos importa identificar al recién nacido que requiere la internación, sobre todo el menor de 1500 gramos, transmitir a la madre con un lenguaje sencillo, puntual, comprensible, de que es importante para su bebé que ella comience a extraerse leche lo antes posible, mientras su situación clínica lo permita, y que el mejor alimento para su hijo es su leche, y que este niño necesita recibirla cuanto antes. Si es en las primeras 6 horas de vida, mejor. Esto es muy importante, que este apoyo verbal lo podamos complementar con un apoyo por escrito. Esto es un material que está disponible hoy en internet, que es de la doctora Paula Meyer, que salió ahora en marzo del 2021, o también podemos diseñar nuestro propio material, como es el caso de este folleto que nosotros le entregamos a la mamá, y que tiene, por ejemplo, la ubicación de dónde también está el centro de lactancia. Es así que la información que debemos brindar a la madre tenemos que centrarla en lograr un buen comienzo de la lactancia en las primeras 2 semanas después del nacimiento, esto considerándolo clave para que sea una producción abundante de leche y que se mantenga en el tiempo. Facilitar, mientras tanto, el tacto contenedor,
cubriendo las manos, con las manos a este bebé en forma suave, sin frotar. Posteriormente el método canguro con el contacto piel a piel, y explicar cuál es la relación del método con los beneficios para la lactancia, hacer muchísimo relevancia, sobre todo en la formación de anticuerpos de estas mamás, explicándoles que los gérmenes que tienen sus bebés que está colonizado ingresan a la mamá por vía respiratoria y por vía enteromamaria. Estos anticuerpos que la mamá forma aparecen en la leche, esa leche luego ella se extrae y esa es la leche que le vamos a dar a su bebé y lo va a defender mediante esos anticuerpos de que tenga infecciones o que tenga menos cantidad de infecciones durante la internación neonatal. Es así que ese contacto piel a piel nosotros lo tenemos, digamos, puestos en paneles en la neonatología, donde le informamos cuáles son sus beneficios, cómo es la posición canguro dentro digamos, dentro del método, cómo hacer el contacto piel a piel y qué debe controlar, básicamente, para que la mamá pueda ir aprendiendo a cómo va a atender a su bebé. Esta capacitación, antes de la pandemia, nosotros la hacíamos grupal en el pasillo de la neonatología 2 veces a la semana y pasamos a hacer con mucho esfuerzo en forma individual. En esa capacitación se le debe transmitir a la mamá que ella debe asegurar con las extracciones que su niño ingiera por lo menos 1 o 2 raciones de leche fresca cada día durante toda la internación. ¿Y por qué es esto? Porque la leche es muy importante para su niño prematuro y acá está un detalle que hemos aprendido en este último tiempo, acompañar lo que estamos diciendo con imágenes gráficas, como por ejemplo estas que también son de la doctora Meyer, donde vamos a ir informando los beneficios ubicando cada órgano con imágenes que sean fáciles de observar por la mamá. También dar la relevancia a lo que conocemos que la evidencia es sustentable, como por ejemplo que a mayor cantidad de leche, mayores conexiones se van a producir entre los 2 hemisferios cerebrales, como se pueden observar en estas imágenes de niños que tomaron 75% de leche fue de sus madres, tienen este número de conexiones, mientras que si el niño tomó más del 90% de leche de su madre, aumenta sustancialmente la interconexión en el cerebro. Entonces esto es muy importante de transmitirle a esta mamá que su leche tiene sustancias especiales que actúan en forma conjunta, en forma sinérgica, y que esto le va a proporcionar no tan solo energía, sino también le va a favorecer el crecimiento, el desarrollo, y le va a proteger el cerebro, y que le va a permitir esto a futuro, básicamente aprender, recordar, hablar, experimentar emociones. Entonces, ¿qué vamos a hacer para acompañar a esta mamá? Controlar específicamente la extracción, la hidratación, la alimentación y el descanso. En cuanto a la hidratación, es muy importante ver qué cantidad de líquidos están tomando y traerla a la conciencia de decir cuánto has tomado de líquido, porque se olvidan. En cuanto a la alimentación, para que su leche tenga un alto valor nutricional, tiene que alimentarse de forma adecuada. Generalmente no desayunan o bien se olvidan de cenar por el mismo cansancio. El descanso es muy importante, dado que el descanso repara y de esta forma aumenta la producción también de leche. Específicamente en cuanto a la extracción, vamos a facilitar desde un primer momento captándola a la mamá desde el momento del nacimiento y explicándole lo importante que es que esa extracción comience siendo manual y alternando con bomba, quizás una extracción manual y una extracción con bomba eléctrica, dado que esto se ha demostrado que hay evidencia suficiente, digamos que esta es la mejor metodología y forma para tener más producción de leche. Acá lo que están viendo es una imagen de nuestro centro de lactancia con bombas eléctricas, pero en el caso de que uno no pueda acceder a bombas eléctricas, también podemos contar con sacaleche manuales. La extracción nosotros consideramos que es importantísima y vital poder sentarnos con la mamá y transmitirlo de forma inscrita, es una indicación médica, que tiene que cumplir un patrón de regularidad.
que si su hijo estuviera con ella estaría tomando a libre demanda, que nosotros por una cuestión de organización lo vamos a organizar cada 3 horas, que mínimamente le vamos a pedir que se extraiga 5 veces al día, quizás le ponemos horarios al principio hasta que la mamá lo empieza a manejar, y como máximo 8, que queremos que pida extraerse de los 2 pechos a la vez en forma simultánea para reducir el tiempo de la extracción y para motivar aún más a la mamá que quiera seguir extrayéndose leche, y que no debe programar las alarmas para despertarse por la noche, dado que nosotros queremos que esta mamá tenga un sueño reparador de 5 a 6 horas aproximadamente para aumentar la producción de leche. Sabemos concretamente que el cansancio, el estrés, las malas noticias disminuyen la producción de leche, dado que inhiben la liberación de la hormona oxitocina. Mientras que hay otras situaciones, como por ejemplo estar relajada o mirar una foto del bebé, estar cerca del bebé, producen un aumento de la producción de leche a expensas de la hormona oxitocina. Entonces esta es información que sí le tenemos que brindar a la mamá para empoderarla y hacer que la mamá pueda tener mayor producción. Ahora, en cuanto a la cantidad de leche, que es una pregunta muy frecuente que produce mucha incertidumbre, es importante informarle que durante los primeros días, sobre todo los primeros 3 días, va a ser mucho el tiempo de extracción y poca la cantidad. Quizás obtiene 3, 4 gotas en cada vez. Luego, a partir del 4º, 5º día, aumenta el volumen en forma progresiva, hasta 90, 300 mililitros puede tener por día, y a partir del 11º día, aproximadamente producen por día entre 600 a 700 mililitros, hay un menor tiempo de extracción y hay un mayor volumen de leche que se obtiene. Entonces esto realmente es motivador para esta mamá conocer qué es lo que va a ir pasando a través del tiempo. Ahora, esto lo vamos a poder hacer si la madre permanece en la neonatología. Entonces las neonatologías, los servicios de neonatología tienen que procurar ver cómo hacer para que esta mamá esté el mayor tiempo posible. Si tiene un alojamiento, en nuestro caso tenemos una residencia de madre, que es una casa anexa a la institución, que es todo gratis, y esto va a facilitar que la madre pueda hacer contacto piel a piel con este bebé en forma precoz y prolongada en el tiempo. Ahora, para cumplir con otro de los pasos, que es el paso 8, que es fomentar la lactancia materna a demanda y de acuerdo a la transición que estamos haciendo de la sonda a el pecho, debemos involucrar en esto a la madre, y es así que mientras el niño se entrena, va entrenando la succión, debe ser alimentado por sonda y por sus padres. Entonces, ¿cómo se hace esta progresión hacia la alimentación oral? Brindando la posibilidad de que comience en forma precoz a tener experiencias orales, ya sea con el CPAP, con el tubo endotraqueal, pueda oler, lamer la mama para luego iniciar cuanto antes la succión no nutritiva, que es una succión que nos va a ayudar a revincular la boca con el estómago, y esta idealmente hacerla antes de las 32 semanas en cuanto a la estabilidad clínica del chico lo permita, comenzar con esta, y posteriormente para ir así en forma gradual y paso a paso hacia la succión nutritiva, para lo cual, como se ve en la imagen, necesitamos la presencia obviamente de la madre, y acá les requerimos que tenga mucha paciencia, dado que es un proceso, y como todo proceso tenemos que ir paso a paso. Es así que vamos a seguir controlando a través del tiempo, en estos momentos que les he ido describiendo, la extracción, cómo está haciendo, cómo es la característica de la hidratación, la alimentación y el descanso, para ver qué tenemos que ajustar, en qué podemos, digamos, seguir acompañando a esta mamá, y esto lo vamos a hacer al día 15 y cada 15 días, hasta que logre el alta. Entonces, ¿qué observamos acá? Que quizás esta mamá ya en este momento, si esto está todo óptimo, estas 4 cosas que vamos a controlar, necesita ser más motivada. Por ahí lo que hacemos es extraer en el sector de internación donde está, con bombas eléctricas, o también utilizamos como galactagogo la domperidona a partir de los 30 días de vida y con una evaluación individualizada y con el electrocardiograma previo. Es así que estas son lo que hacemos con las madres, con el equipo de salud, pero en forma simultánea es importante tener en cuenta que hay que organizar estrategias que faciliten la lactancia durante la internación y que acompañen a todas estas estrategias también. Como por ejemplo,
tener en cada sector, estas son las heladeras que contienen leche, son exclusivas para leche en cada sector de la NEO, como podrán observar, que están debidamente la leche en cajas, rotulada, identificada, así como también identificar a aquellas madres que tienen leche, para lo cual diseñamos una hoja donde podemos ver que se muestra acá la cantidad de leche que hay en la heladera, pero a su vez sabemos de cada paciente la cantidad de leche que hay conservada en el centro de lactancia. De acuerdo a esto, el médico también puede hacer su indicación de leche humana exclusiva o fórmulas en el caso que necesite agregar. Y esta información tiene que estar muy cerca de cada sector. Como pueden observar, en cada sector se tiene la información para que el médico pueda, digamos, consultarla, y también en el centro de lactancia para que ellas puedan, las enfermeras del centro de lactancia pueden ir chequeando cómo va, digamos, este recién nacido. Organizar los talleres de lactancia con horarios fijos para que las madres puedan acceder y con diferentes complejidades de acuerdo al tiempo de internación. Y en esta época de pandemia, importante, digamos, no suspender la lactancia materna, y en el caso que la madre o el niño no esté en condiciones, hacer una extracción finalmente asistida de la misma, pero continuar con la lactancia materna. Entonces, para concluir, el esfuerzo para mantener la lactancia materna durante la internación neonatal requiere de múltiples ingredientes, entre ellos que la atención sea humana, honesta, empática, compasiva y realmente capacitada, dirigida a los padres y a la familia, que el equipo tenga conocimientos y convicción en lactancia materna y que pueda desarrollar acciones sistematizadas y controladas en forma continua para mejorar la calidad de atención, y de esta forma que los servicios de neonatología se conviertan en servicios amigos de la madre y el niño. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a esta jornada científica de la ALAPE 2021. El tema sobre el cual voy a disertar en los próximos minutos es el de soporte respiratorio no invasivo, que como ustedes ven en mi diapositiva, yo creo que ha traído mucha confusión para nosotros los clínicos aquí en Latinoamérica. Yo voy a hablar del soporte respiratorio no invasivo, sobre todo del CPAP y de las cánulas de alto flujo. A la hora de aplicar cualquier soporte respiratorio no invasivo, ya sea en este caso el CPAP o las cánulas de alto flujo, nosotros nos debemos preguntar cuál es mejor, si el CPAP o las cánulas de alto flujo. Pero antes de poder responder esa pregunta, debemos preguntarnos ¿para qué? Para utilizarlos en sala de parto, como soporte primario en bebés prematuros con distrés respiratorio, para sacar antes a nuestros bebés del respirador. ¿Y en qué bebé? En los bebés más prematuritos, los más chiquititos, en aquellos más grandes. ¿Qué dispositivo dispongo? Porque es una realidad en Latinoamérica que no todos contamos con los dispositivos adecuados para que estos soportes no invasivos tengan buenos resultados. Los costos. Y por otro lado, es muy importante si disponemos de la enfermería entrenada para manejar el soporte respiratorio no invasivo. Es bien sabido que en los últimos años hubo un aumento muy significativo en el uso del soporte no invasivo para tratar de evitar la ventilación mecánica y las consecuencias adversas de la lesión asociada al respirador, pero no hubo una disminución real en las tasas de displasia broncopulmonar. En la actualidad contamos con el CPAP, las cánulas de alto flujo, que de estos dos me voy a referir yo, la ventilación nasal no invasiva, y más recientemente ha salido la ventilación de alta frecuencia no invasiva y la ventilación no invasiva ajustada por NAVA o neuronalmente. Haciendo un poco de historia, el rol fisiológico del quejido despertó interés en el CPAP. El objetivo era disminuir la atelectasia con la respiración espontánea.
Y fue así como Gregory, ya hace 50 años, publicó el primer trabajo con un incremento del 55% en la sobrevida de los bebés que recibieran CPAP. Este es el dispositivo anciano que utilizó Gregory, donde ya vemos que en esa época se pensaba o se sabía de lo fundamental cuando indicamos CPAP, darle al bebé o a nuestros bebés una mezcla de gases calentado y humidificado. En esa época se utilizaba por un tubo endotraqueal. Hoy sabemos que no debemos utilizar el tubo endotraqueal porque genera mucha resistencia, sobre todo en los bebés más prematuros. Estos son los datos de Gregory, antes y después de utilizar CPAP, cómo mejora la PO2. El CPAP mantiene la capacidad residual funcional, estabiliza la caja respiratoria, reduciendo la elasticidad que está aumentada en estos bebés. También reduce la resistencia al flujo de aire, mejorándose el índice de ventilación-perfusión, porque al reclutar alvéolos mejora el índice de ventilación-perfusión con mejora de la oxigenación y en los niveles de PCO2. Reduce el trabajo respiratorio y mejora la sincronía tóraco-abdominal, además de reducir la respuesta inflamatoria del tracto respiratorio inferior. Hay dos sistemas, el de flujo variable, que no están utilizables en nuestras regiones porque tienen mayores costos. Estos dispositivos varían los niveles de CPAP, variando el flujo de gas que entregan, atrapan flujo de gas y generan presión durante la inspiración con presencia de una válvula de descarga adaptada en la interfaz nasal, y uno de los más conocidos es el sistema Infant Flow Driver. Los sistemas de flujo continuo, que son mucho más conocidos por todos nosotros y más utilizados en Latinoamérica, generan presión al evitar la salida del gas mediante o bien una resistencia en la extremidad expiratoria o bien una válvula positiva al final de la expiración, como es lo que utilizamos comúnmente, el CPAP con un respirador o el CPAP de burbuja, que tiene un menor costo. Este es un ejemplo del CPAP de burbuja, donde vemos una mezcla de aire y oxígeno que se calienta y humidifica por una rama inspiratoria y una interfaz nasal, va al bebé, y luego por una rama expiratoria al extremo, los centímetros que se sumerge el dispositivo en agua, en el frasco de agua, son los centímetros que se genera de presión en el bebé. Entonces ya dijimos, lo de flujo constante lo podemos hacer a través del CPAP de burbuja, que uno de los dispositivos más conocidos son los de Fisher & Paykel, o a través de un respirador. Pero como vemos, en inspiración mandan flujo y presión, y en expiración mandan flujo y presión. Por lo tanto, puede haber choque, o hay choque, entre los flujos expiratorios del bebé y el del sistema. Este es el sistema de Fisher & Paykel. Los de flujo variable, además del Infant Flow Driver, está la válvula de Benveniste y otro también, Mediject. En este caso, como vemos, durante la expiración hay una válvula de descarga que impide que los flujos del bebé con el del sistema se opongan. Las interfaces más utilizadas son las piezas nasales cortas, como vemos en esta diapositiva, las puntas Argyll, las puntas de Hudson, las puntas Inca, o bien la cánula de RAM que salió hace unos años. A veces también se puede utilizar la máscara nasal para alternar con las puntas nasales cortas y evitar el trauma nasal. Entre las interfaces más utilizadas ya dijimos las piezas nasales dobles, dentro de ellas las cortas, las máscaras nasales, la cánula de RAM, que deben ser de materiales no irritantes siliconados. Hay en algunos trabajos cierta superioridad a favor de las cánulas binasales cortas versus las nasofaringeas o las nasales simples para prevenir la reintubación y mejorar la oxigenación. El daño más temido o la complicación es la lesión del tabique nasal, que en los cuidados de enfermería especializada y comprometida y el uso de apósito de barrera disminuyen ostensiblemente el riesgo de esta complicación. Las cánulas de alto flujo aparecieron a fines de la década del 90. El alto flujo proporciona un flujo de aire caliente y humidificado a flujos mayores a 1 a 2 litros a través de una punta nasal especial y no deben sobrepasar los 8 litros por minuto para no crear una presión excesiva. Al igual que el CPAP, el alto flujo va a crear una presión de distensión continua que mantiene la capacidad residual funcional. Hay un mejor transporte del aire,
un mejor lavado de la CO2 del espacio muerto nasofaringeo o retrofaringeo con una reducción de la resistencia inspiratoria. Los sistemas generadores necesitamos una fuente de oxígeno y aire, un sistema de calefacción y humidificación con un medidor de flujo y una interfase para el recién nacido. Hay dos sistemas disponibles, uno americano, el Vapotherm 2000, y el neozelandés, el Optiflow Junior. Se puede usar cualquier cánula nasal para aplicar alto flujo. Las más utilizables son la base de silicona y cánulas blandas. Este es el esquema donde vemos un mezclador de aire y oxígeno con un medidor de flujo, se calienta y humidifica y ahí va al recién nacido a través de una cánula nasal maleable. En cuanto a los estudios comparativos como soporte primario, la mayoría de los estudios en cuanto al CPAP son antiguos. En la época no se usaban mucho los corticoides y el surfactante. A veces eso dificulta extrapolar los datos a la actualidad. Hay dos metaanálisis. El primero, que incluyó a 4 estudios, 765 recién nacidos, y el CPAP disminuyó significativamente la necesidad de ventilación mecánica. En ese momento el CPAP se comparó con la tensión de apoyo y fue superior en reducir el fracaso del tratamiento sin reducción de muerte o displasia. El segundo metaanálisis, que evalúa el CPAP versus el tratamiento estándar en bebés con distrés respiratorio y déficit de surfactante, 6 estudios, 355 recién nacidos. El resultado primario medido fue el de muerte o ventilación mecánica y el CPAP probó reducir significativamente la insuficiencia respiratoria y la mortalidad, pero hubo una mayor incidencia de neumotórax en el grupo CPAP. CPAP post-extubación en prematuros, metaanálisis del Cochrane de 9 estudios, CPAP versus atención de apoyo, que en esa época era extubarlos a halo o a cánula de alto flujo para prevenir la reintubación en menos de 7 días, el CPAP nasal demostró menor insuficiencia respiratoria a través de apnea, acidosis respiratoria y aumento de la necesidad de oxígeno, y el uso de halo es cierto que es poco común en la práctica actual. Los ensayos han tenido un gran impacto con el uso de CPAP como soporte respiratorio post-extubación. Cuando comparamos las cánulas de alto flujo versus el CPAP como soporte primario, la revisión de Cochrane de 2016, 4 estudios, 439 recién nacidos, no encontró diferencias como soporte primario. Posteriormente se publicaron 4 estudios más, con casi más de 1.500 recién nacidos. El CPAP demostró ser superior a las cánulas de alto flujo en prevenir la insuficiencia respiratoria. Es cierto que en estos estudios 278 recién nacidos tenían entre 28 y 36 semanas y el 75% tuvieron éxito con las cánulas y solo el 25% fracasaron. Y los predictores de éxito fueron que esos bebés tuvieran más de 30 semanas de edad gestacional y menos de 30% de FiO2 al ingreso. Este es el metaanálisis donde se ve claramente que el CPAP es superior a las cánulas de alto flujo en prevención de la insuficiencia respiratoria. Ahora bien, las CAFO versus el CPAP en post-extubación. El metaanálisis de Cochrane de 6 estudios, 934 recién nacidos, no hubo diferencias en las tasas de post-extubación o en reintubación. Posteriormente se publicaron 2 estudios sin diferencias y un estudio más con tasas más altas de fracaso con CAFO versus el CPAP en post-extubación. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es preferible utilizar, las CAFO o el CPAP? Recordemos, el CPAP como soporte primario en prematuros, 3 estudios importantes. El estudio australiano COIN, con 610 recién nacidos de 25 a 28 semanas, CPAP versus intubación, no hubo diferencias en muerte o displasia. El grupo CPAP tuvo menos surfactante y menos días de ventilación mecánica. El estudio de DAM de bebés entre 26 y 29 semanas, sin diferencias en muerte o displasia, y el grupo CPAP, el 48%, no requirió ventilación mecánica. Y el estudio Definer y colaboradores de 1.316 recién nacidos entre 24 y 28 semanas, CPAP versus intubación y surfactante, tampoco hubo diferencias en muerte o displasia y el grupo CPAP tuvo menos días de ventilación mecánica. Metaanálisis posterior, el uso del CPAP versus intubación
de rutina al nacer se asocia con tasas más bajas de muerte o displasia. Entonces, en la actualidad, se recomienda el CPAP como tratamiento respiratorio de primera línea en bebés prematuros con respiración espontánea desde la sala de partos. CPAP como soporte post-extubación, que algo ya nombramos. Recordemos, la extubación temprana limita a nuestros bebés el riesgo de displasia. Y sabemos que el CPAP mejora la probabilidad de éxito. El CPAP es en la actualidad el método más comúnmente utilizado como soporte respiratorio post-extubación en prematuros. Y algunos trabajos muestran cierta evidencia, aunque no es muy contundente, que utilizar niveles un poco más altos que los tradicionales, que son los de 4 a 6, o sea, de 7 a 9, podrían mejorar en algo el éxito. Las complicaciones, el que ya les nombré, el trauma nasal, 20 a 60% de los trabajos publicados presentan trauma nasal los bebés, pero es cierto que más del 90% serán bebés menores a 28 semanas. Y esto se asocia al trauma a menor edad gestacional, menor peso al nacer, mal posicionamiento de los dispositivos, el uso prolongado del CPAP y una enfermería no comprometida. Ya dijimos, el riesgo se reduce significativamente con el buen cuidado de enfermería y el uso de barreras hidrocoloides y la alternancia entre los dispositivos nasales cortos con la máscara nasal. El otro complicación importante es el neumotórax, menos frecuente que el trauma nasal, del 5 al 9% en bebés menos de 1000 gramos, pero es cierto que es más frecuente en bebés con distrés respiratorio, con déficit de surfactante por sobredistensión, que cuando lo utilizamos en post-extubación o en post-salida del respirador. Otra de las complicaciones, la lesión nasal lesiona la piel, por lo tanto hay riesgo de infección hospitalaria o intrahospitalaria. La distensión abdominal, algunos bebés pueden requerir necesitar por un tiempo una sonda orogástrica un poquito más gruesa para evacuar el aire o que si están con flujo elevado, disminuir el flujo. Y también puede haber intolerancia alimentaria transitoria sin aumento en las tasas de enterocolitis necrotizante. Es cierto que las cánulas de alto flujo han tenido en los últimos años un uso extendido. En el Reino Unido casi el 80% de las unidades la utilizan y en Canadá el 90%. Hay pocas guías sobre su uso, hay varios enfoques sobre el tamaño. Los fabricantes recomiendan usar un 50% del diámetro de las narinas para permitir la fuga de aire y la presión excesiva. Pero esto, los que conocen bien, cuando trabajamos con bebés muy prematuros, es muy difícil de lograr. Los posibles beneficios, los padres y las enfermerías las prefieren. ¿Por qué? Porque es mejor o más cómodo para trabajar con los bebés, hay mejor interacción entre los padres y los bebés o entre la enfermería y los bebés, un mejor contacto piel a piel y es mucho mejor la alimentación. Y por otro lado, es cierto, producen menos trauma nasal. Metaanálisis de 7 estudios versus CPAP, hubo menor trauma nasal con un número necesario para tratar de 7. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, ¿los beneficios son lo suficientemente importantes como para elegir a las cánulas de alto flujo sobre el CPAP? ¿Y el fracaso del tratamiento puede ser mayor con las cánulas de alto flujo? Recordemos, ¿qué resultados nos importa? Ya dijimos muerte o displasia. La revisión de Cochrane de 4 estudios que ya nombramos, 439 recién nacidos como soporte primario versus CPAP, no hubo diferencias en muerte o displasias y sin diferencias en post-extubación. Como tratamiento de primera línea, en bebés prematuros con distrés respiratorios hay tasas más altas de fracaso con las cánulas versus CPAP, con igual tasa de intubación. Este es el metaanálisis donde vemos que las cánulas de alto flujo versus CPAP para soporte primario, el fracaso del tratamiento es mayor con las cánulas con igual tasas de reintubación. En post-extubación, el metaanálisis de Cochrane versus CPAP para prevenir el fracaso de la extubación, 6 estudios, 934 recién nacidos, sin diferencias en las tasas de fracaso al tratamiento o reintubación dentro de los 7 días comparando las CAFO con CPAP. Pero ya dijimos, posteriormente se publicaron 3 estudios donde no hubo diferencias en el fracaso del tratamiento o tasas de reintubación. Sí, y acá debemos tener presente que hubo tasas más altas de fracaso del tratamiento con las cánulas en los bebés más chiquititos, de 26 a 28 semanas. Y el 48% de los bebés que fracasaron en post-extubación con las cánulas tuvieron éxito con CPAP de rescate. Por lo tanto, el CPAP debe estar disponible en caso de fracaso para evitar la intubación y la ventilación mecánica.
Y es lo que muestra este metaanálisis. Igual, en líneas generales, tasas de fracaso del tratamiento y reintubación, cánulas de alto flujo versus CPAP. Sí, hay tasas más altas de fracaso en los bebés más chiquititos, recordemos. Duración de la terapia. 4 estudios encontraron mayor duración del soporte respiratorio o del oxígeno con el uso de cánulas versus CPAP. Ya dijimos, sin aumento de displasia. El costo, efectividad. El costo es una consideración muy importante a la hora de elegir si utilizar CPAP o cánulas de alto flujo como soporte respiratorio. Una evaluación económica del Instituto Nacional de Investigación de Salud del Reino Unido informó mayores costos con las cánulas versus CPAP. Y el estudio de Robert y colaboradores informó que como terapia de apoyo primario, el CPAP es menos costoso que las cánulas de alto flujo. Recomendaciones. Es difícil el consenso de la recomendación. ¿Por qué? Porque en los ensayos hay diferentes poblaciones de recién nacidos, los recursos que disponemos son diferentes y hay diferentes estrategias de apoyo respiratorio entre las diferentes unidades. Ahora, en caso de utilizar las cánulas, utilizar un tamaño apropiado de la pieza para permitir la fuga, 50% del diámetro de las narinas. Utilizar flujos de hasta 8 litros, no más, porque pueden generar un exceso de presión. Siempre utilizarla con gases calentado y humidificado y contar con CPAP de rescate ante el fracaso con las cánulas. El CPAP para apoyo primario en prematuros con dificultad respiratoria y también para apoyo primario en bebés que inician la respiración desde sala de parto. Ahora, eso sí, en unidades que desean utilizar las cánulas de alto flujo como soporte respiratorio primario, hacerlo en los bebés más grandes, mayores a 28 o 30 semanas y que tengan requerimientos menor al 30% de oxígeno. En extubación ya dijimos, las cánulas son iguales al CPAP, sobre todo en los bebés mayores a 28 semanas. En los menores más chiquititos no, hay más tasas más altas de fracaso con las cánulas. Y obviamente, si hay traumatismo nasal con el CPAP, utilizar las cánulas para evitar la intubación. ¿Qué sirve? Y con esto terminamos para el futuro del soporte no invasivo. Tal vez la utilización de las CPAP y de las cánulas con nuevas formas de utilización, con flujos más elevados, desde sala de parto, etc. La ventilación nasal no invasiva, ajustada por NAVA o neuronalmente, es una terapia que parece ser promisoria. O la ventilación de alta frecuencia nasal no invasiva. Y si se ampliarán las aplicaciones de todas estas modalidades. Les quiero comentar, y ahí les dejo mi correo, que yo acabo de publicar, un manual práctico gratuito de ventilación mecánica neonatal, sobre todo dedicado a residentes o a agentes que se inician la ventilación, a los que lo quieran, me van a poder escribir al correo y yo se los enviaré versión PDF. Muchísimas gracias a todos. Hola, un saludo para todos especial, un agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Pediatría por esta invitación y por la confianza en nosotros, y un agradecimiento especial al doctor Francisco Javier Gijón por la excelente coordinación de este segmento. Vamos a hablar de apoyo ventilatorio con ventilación mecánica invasiva en recién nacidos, espero que les guste, y los 3 objetivos importantes que queremos hablar en esta conferencia es, primero, el manejo conceptual del manejo de oxigenación y de CO2. Segundo, el modo ventilatorio ideal para manejar al recién nacido. Y tercero, vamos a hablar de protección pulmonar. Entonces, en el primer punto de nuestros objetivos es el manejo de la oxigenación. Y con mucha frecuencia un escenario en recién nacidos es el déficit primario de surfactante o el déficit secundario de surfactante. Es decir, hay una SDRA, una disminución del volumen pulmonar y eso hace que haya un shunt intrapulmonar importante y eso es lo que produce la hipoxemia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es detectar tempranamente eso y eso lo hacemos cuando hay un paciente que está con quejido porque se está atelectasiando, requiere concentraciones altas de oxígeno, requiere parámetros ventilatorios altos, está desaturado y vemos una placa como esta, donde el paciente está con una disminución del volumen pulmonar,
¿cierto? Una placa blanca, y unos gases arteriales con hipoxemia y retención de CO2. Cuando tenemos eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer una intervención temprana. Entonces hemos aprendido que en recién nacidos debemos prevenir el colapso pulmonar primero con CPAP, luego cuando hay una déficit de surfactante tempranamente debemos colocarlo para reclutar el pulmón, y la otra forma de reclutarlo es con el ventilador. Así que una forma de mejorar la oxigenación, una es reclutando el pulmón, dos es aumentando la concentración de oxígeno hasta que no haya un shunt pulmonar intrapulmonar importante, y tercero, con estos 4 botones, que es la presión inspiratoria pico, el PEP, el tiempo inspiratorio y el flujo. Y hemos aprendido, por ejemplo, que el PEP, antes utilizábamos PEPs muy bajos, como 4, por ejemplo. Ahora sabemos que un PEP, por ejemplo, de 6 mínimo es un PEP adecuado para un paciente que está atelectanciándose. Y la presión inspiratoria pico es la forma adecuada por excelencia de reclutar ese pulmón. También hemos aprendido que el tiempo inspiratorio que usábamos era muy largo y que eso producía daño pulmonar, y que entre un tiempo inspiratorio adecuado y un flujo adecuado podemos lograr que el paciente llegue a la presión inspiratoria pico que le estamos ordenando sin producir tanto daño pulmonar. El segundo punto es la retención de CO2. Y entonces sabemos que el CO2 lo barremos con el volumen minuto. Y el volumen minuto es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Así que si yo doy una frecuencia respiratoria más alta, ese número de ciclos más alto me va a barrer CO2. Pero eso es válido cuando tenemos un pulmón reclutado. Si tenemos un pulmón totalmente colapsado o sobredistendido, la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia respiratoria no va a ser útil. En ese caso, cuando un pulmón, por ejemplo, está muy atelectaciado, lo que tenemos que hacer es reclutarlo y utilizar un aumento del volumen pulmonar. Y eso lo hacemos con un aumento en el gradiente de presión, es decir, una diferencia entre el PIP y el PEP. O sea que en ventilación de presión nosotros logramos mejorar el volumen corriente con un aumento en el gradiente de presión, es decir, entre la diferencia entre el PIP y el PEP. Muy bien, y el segundo punto importante es qué modo ventilatorio debemos usar. Entonces, lo que vamos a apoyarnos en esta revisión de Cochrane, en el cual nos puede dar algunos mensajes importantes. El primero es que cuando usted compara, como en estos diferentes estudios, se compara la ventilación sincronizada con la ventilación no sincrónica, es decir, la ventilación mecánica convencional, sí se encuentra una diferencia en una disminución en la duración de ventilación mecánica a favor de la ventilación sincronizada. O sea que la ventilación sincronizada es útil para reducir el tiempo de ventilación mecánica en los recién nacidos. Pero cuando usted ya empieza a comparar los modos ventilatorios, por ejemplo, asistido controlado versus SIMB, como es este caso, ya no encuentra usted una diferencia en la duración de ventilación mecánica. Y cuando usted compara, por ejemplo, presión soporte, que es un modo que nos encanta, comparado con SIMB, tampoco encontramos una disminución en la duración de ventilación mecánica en alguno de esos dos modos ventilatorios respecto al otro. Tampoco en displasia broncopulmonar. Y entonces las conclusiones en ventilación sincronizada es que definitivamente reduce la duración de ventilación mecánica respecto a un modo de ventilación mecánica no sincronizada. Pero no hay diferencias entre los diferentes modos ventilatorios, SIMB, presión soporte o asistido controlado. Y seguramente es porque si usted tiene un buen conocimiento del manejo ventilatorio con los diferentes modos sincronizados, la forma de usted ventilar el paciente es tan adecuada que usted lo puede hacer en cualquier modo ventilatorio. Así que la segunda respuesta a esta conferencia es que la ventilación sincronizada es muy útil, ¿sí? Seguramente el modo de presión soporte es preferido porque es un modo más fisiológico que el modo asistido controlado y el modo de SIMB, pero en general no existe una ventaja en, en disminución de ventilación mecánica y en enfermedad pulmonar crónica.
Y el tercer punto es cómo podemos proteger el pulmón. Y es muy importante entender que estos son los mecanismos como producimos el daño pulmonar. Con barotrauma, ¿cierto? Con atelectrauma, con biotrauma o con volutrauma. Son las formas como producimos daño pulmonar. Pero hace ya varios años, muchos autores, entre ellos Nelson Claure y el doctor Eduardo Bancalari, conocido y querido por todos, han mostrado que el mantenimiento de un volumen corriente estable y evitar un volumen corriente excesivo o insuficiente puede ser la clave para evitar el daño pulmonar. Entonces, si ese es el problema, ¿por qué nosotros los neonatólogos no hemos ventilado a los pacientes en volumen durante tantos años? Y la razón es que técnicamente no lo podíamos hacer. Primero, había escape en el tubo, así que el volumen que se colocaba era un volumen que no se medía muy bien y entonces era un volumen insuficiente o un volumen excesivo. El segundo problema era que al usted estar dando al paciente en un modo de volumen, usted no tenía un límite de presión y entonces si, por ejemplo, se tapaba el tubo, el ventilador daba presiones excesivas produciendo daño pulmonar y barotrauma. Y tercero, no se podía hacer entre los ciclos respiratorios un flujo continuo. Pero hace unos años aparece el modo de volumen garantizado, que sigue siendo un modo limitado por presión, pero con un volumen que usted puede programar. Y el ventilador lo que hace es leer en la expiración, cuando el paciente expira, lo mide y lo calcula y corrige para el siguiente ciclo. En la parte expiratoria hay mucho menos escape. Entonces, el modo de volumen garantizado actualmente hace que en el modo expiratorio usted pueda calcular mucho más confiable el volumen que le está dando el paciente. Segundo, sigue siendo un modo limitado por presión, es decir, usted le dice solamente suba hasta esta presión que yo le estoy ordenando. Eso hace que sea protegido y no se produzca barotrauma. Y tercero, el paciente puede respirar entre los ciclos respiratorios. O sea que el modo de volumen garantizado es una ventilación limitada con presión, por presión, que es muy importante entender eso, con el objetivo de dar un volumen corriente deseado. Es decir, combina las ventajas de la ventilación limitada por presión, ciclada por tiempo y con flujo continuo, y las ventajas de una ventilación controlada por volumen. Entonces, ¿qué hace la ventilación de volumen? Usted, por ejemplo, le dice a este paciente que le dé un volumen corriente de 6.5 y la máquina va utilizando la presión inspiratoria pico que necesita en cada ciclo respiratorio, pero en este caso bajándola de 10.6 a 10 a 8.6 hasta dar el volumen corriente que usted le ordenó de 6.5. O sea que es un modo ventilatorio muy bueno porque lo que hace es proteger al pulmón de daños excesivos con presiones muy altas. En este otro ejemplo, por ejemplo, es un paciente que le estamos dando un modo de ventilación limitada por presión y entonces usted le está dando, hagan de cuenta, una presión inspiratoria pico de 16 para lograr un volumen corriente de 4, pero usted lo está dando en presión y le está dando un volumen de 4. Cuando usted coloca surfactante, como es este caso, la complacencia mejora. Eso significa que el paciente ahora va a lograr un mejor volumen con menor presión. Si usted no hace un cambio y no baja la presión inspiratoria pico, lo que ocurre es que empieza a haber un volumen excesivo, ¿cierto? Como en este caso que pasó de 4 a 8 de volumen corriente, ¿cierto? Produciendo hipocapnia y produciendo daño cerebral y daño pulmonar. Si usted en cambio da una ventilación de volumen, ¿cierto? Y usted le dice, hágame el favor y me le da 4 cc, por ejemplo, es un paciente de 1 kilo, entonces le está dando 4 cc por kilo, y para eso está necesitando una presión inspiratoria pico de 18, como es este caso. Cuando usted coloca el surfactante y mejora, ¿cierto?, la complacencia, es decir, ya no necesita tanta presión para lograr ese mismo volumen, el ventilador solito va bajando la presión inspiratoria pico para mantener el volumen corriente que usted le ordenó. O sea que es un modo maravilloso porque lo que hace es destetar al paciente automáticamente cuando hay cambios en la complacencia.
Este es un ejemplo de un paciente de 750 gramos real, en el cual usted le ordenó un volumen corriente de 3.2 y el paciente tenía una presión inspiratoria pico de 15 y baja hasta llegar a una presión inspiratoria pico de 10. Así como la presión soporte nos enseñó que seguramente estábamos utilizando tiempos inspiratorios muy largos, el volumen garantizado nos ha enseñado que estábamos seguramente utilizando presiones inspiratorias picos excesivas sin necesidad y que era probablemente una de las razones por las que producíamos daño pulmonar. Este es un metaanálisis muy bonito en el cual lo que nos da como conclusiones es que el modo de volumen garantizado produce menos tiempo en ventilación mecánica, o sea, disminuye la duración en ventilación mecánica, produce menos daño pulmonar, menos hipocapnia, porque obviamente al dar un volumen corriente constante produce un CO2 más constante. Al no haber hipercapnia se produce menos hemorragia intraventricular, también se produce menos neumotórax porque tú estás produciendo menos presiones excesivas y menos posibilidad de barotrauma y no hay diferencias en mortalidad. Así que producir un CO2 estable, que no haya hipercapnia produciendo hemorragia o hipocapnia produciendo leucomalacia preventricular y parálisis cerebral es una cosa maravillosa del modo de volumen garantizado. Y esta es una revisión de Cochrane, de Klingenberg, donde no voy a repetir nuevamente las mismas conclusiones del metaanálisis pasado, pero es muy bonito esta revisión de Cochrane porque fíjense que además nos da un número de pacientes a tratar que no es tan alto. Por ejemplo, 8 pacientes para proteger displasia broncopulmonar, 11 para proteger hemorragia intraventricular grado 3 o 4, ¿sí? 11 para reducir leucomalacia preventricular, eso significa hipoplasia y pues parálisis cerebral, y 3 para producir hipocapnia. Así que, en pocas palabras, el modo de volumen garantizado es un modo protector tanto del pulmón como del cerebro. Conclusiones de dar un volumen corriente adecuado: una oxigenación, un CO2 normal, reduce las presiones excesivas, asegura un volumen corriente que es entre 4 y 6 cc por kilo, hace que el volumen se mantenga estable en cada ciclo, evita volúmenes corrientes altos y bajos, que eso es volutrauma y atelectrauma, asegura niveles de CO2 normales, evitando hipercapnia e hipocapnia con las consecuencias que eso tiene, evita atelectrauma y menos inflamación. Entonces, para terminar, quisiera compartir con ustedes algunas aplicaciones prácticas del Dr. Kessler, que básicamente nos dan esta guía, que es maravillosa y que es muy buena para los que les interese mucho el tema. La primera cosa en la que cometemos errores es que este modo ventilatorio debe ser reiniciado lo más pronto posible y no al final cuando estés tratando de extubar al paciente. Y eso es porque al principio es cuando hay más cambios en la complacencia, es cuando más utilidad tiene. Segundo, se requiere un volumen corriente mayor en los niños más extremos. Uno pensaría que en los niños más chiquitos debería utilizar un volumen corriente menor. No, en niños prematuros tardíos, por ejemplo, tú puedes utilizar 4.5 cc por kilo, pero en niños prematuros extremos deberías utilizar, por ejemplo, 5.5 a 6 cc por kilo. O sea que ese es el segundo tip práctico. Esta es una tabla muy bonita del Dr. Kessler donde nos sugiere en las diferentes patologías que debemos utilizar. Entonces, como les decía, en los prematuros extremos 5.5 a 6 cc por kilo, en los más grandecitos 4 a 4.5 cc por kilo. En niños que tengan hipoplasia pulmonar también puedes utilizar volúmenes menores y en niños a término, por ejemplo, 4 a 4.5 cc por kilo. En niños con enfermedad pulmonar crónica, en displasia pulmonar, que tienen traqueomegalia o que tienen más espacio muerto por la displasia, son niños que también deberíamos tener con volúmenes corrientes mayores, como 5.5 a 6 cc por kilo. El PIP lo debemos ajustar, porque acuérdense que es un modo que sigue siendo limitado por presión. Entonces, el PIP debemos ajustarlo 5 centímetros por encima de lo que necesita el paciente para lograr el volumen corriente que tú le estás ordenando. O sea que si tú, para lograr el volumen corriente que tú le estás dando, que por ejemplo es 4 cc por kilo, necesitas llegar a un PIP de 20, pues tú puedes utilizar un PIP 5 por encima, 25,
para que el ventilador pueda subir hasta ahí para lograr el volumen corriente. Si no, te va a pitar una alarma todo el tiempo o te va a decir que no se está alcanzando a llegar. Segundo, los modos sincronizados, es decir, que asisten todo el tiempo al paciente como asistido controlado de presión soporte. Los que asisten todo el tiempo al paciente son mejores en este modo ventilatorio de volumen garantizado que el modo de SIMB, en el cual solo asiste el paciente en algunas ocasiones. Debemos utilizar frecuencias respiratorias que no sean tan altas, 30, 40, de manera que el paciente asista y aporte en ese volumen corriente que tú le estás ordenando. Eso hace que el paciente ayude con el volumen corriente y disminuya las presiones pico excesivas y produce menos daño pulmonar. Entonces no utilicen frecuencias respiratorias tan altas, no controlen tanto a sus pacientes, sino déjenlos que asisten ellos en su mayoría. Si usted tiene un paciente que está con una frecuencia respiratoria muy alta, significa seguramente que el paciente está compensando con el volumen minuto, tratando de hacerlo, de barrer el CO2 que usted no le está permitiendo con un volumen corriente adecuado. Cuando eso ocurre, suban el volumen corriente para que el paciente se sienta más tranquilo y baje su frecuencia respiratoria. El otro punto importante es que, aunque los ventiladores inteligentes actuales compensan la fuga, no permitan fugas mayores de 35% y ahí seguramente ustedes van a tener que cambiar el tubo. El otro punto importante es que cuando estén destetando el paciente, bajen de 0.5 en 0.5 cc por kilo, ¿cierto? No hagan cambios bruscos que puedan hacer que se venga a retener CO2. Y extuben el paciente cuando tengan una presión media menor de 8 y cuando tengan un volumen corriente más o menos de 4 con unos gases adecuados. O sea que mensajes primero es que la ventilación mecánica salva vidas y podemos hacerlo en forma segura y efectiva. Segundo, que las intervenciones en recién nacido deben ser tempranas y el retiro del ventilador también debe ser temprano. Tercero, que el volumen garantizado es un modo racional y protector, es un excelente modo ventilatorio, el cual nosotros llevamos utilizando hace varios años, y utilizar todas las nuevas herramientas como los gráficos pulmonares, el transcutáneo de CO2, ¿sí? Los capnógrafos, los números que nos está leyendo el ventilador, el volumen corriente, la complacencia, la resistencia, los tiempos constantes, sin dejar de pensar, hace las cosas más fáciles para nosotros y beneficiosas para el bebé. Por último, simplemente quiero darles un agradecimiento y un reconocimiento a todos ustedes, los que hemos estado estos 2 años duros de pandemia, salvando vidas, trabajando diariamente con mucho amor, con mucha ética y con mucho esfuerzo. Un abrazo gigante para todos y de verdad mi respeto y mi consideración. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctores, por sus conferencias. Han sido muy instructivas, muy educativas y nos van a ayudar a todos los que trabajamos con recién nacidos prematuros y recién nacidos que tienen muchas complicaciones, pero que pueden evitarse usando ventilación adecuada, usando nutrición adecuada. Quisiera hacer una pregunta para la doctora Martinini, que nos ha llegado. Ya. Perfecto. Doctor Zamborsco, una de las cosas que usted habló fue el hecho de que el costo de uso de CPAP y de alto flujo podría influir qué utiliza cada unidad. En muchas unidades el CPAP está dado por uso de un ventilador y el alto flujo no, son las conexiones de alto flujo que nos ayudan a hacerlo. Y vemos que en Inglaterra salió más barato. ¿Qué experiencia ha tenido en Latinoamérica sobre la diferencia de costos de alto flujo versus CPAP? La realidad es que es difícil a veces calcular los costos porque hay poco trabajo publicado. Yo que he visto o que he mostrado hay 2. Y la realidad es que depende también los costos si uno utiliza un respirador, pues estoy hablando para CPAP, ¿no?
o bien Sí. utiliza el CPAP de burbuja. Uno cuando compra un respirador es muy difícil calcular el costo, porque uno el respirador lo utiliza para tener el chico en ventilación mecánica y después si lo extuba con algún dispositivo lo pone en CPAP. Yo, en mi país, las cánulas de alto flujo tienen un elevado costo y el CPAP, el dispositivo del CPAP tiene, sobre todo el dispositivo nasal, tiene un menor costo, porque uno muchas veces puede adaptar el mismo circuito del respirador a una cánula nasal, ya sea una cánula de RAM, una cánula de binasal corta, entonces el costo termina siendo menor, pero uno ya hizo el gasto o el sistema de salud en comprar un respirador. Tienen un poco menor costo el CPAP, pero para mí es muy difícil calcular. Y lo real es que sí, como yo ya dije, ha habido como una... se utilizan mucho las cánulas de alto flujo porque son muy cómodas de utilizar, nadie va a dudar. El CPAP, está ese dispositivo en la nariz, la cánula es más maleable, los enfermeros las prefieren, los padres, para alimentar al bebé, como puse, es mucho más cómodo que ese dispositivo en la nariz de CPAP, depende del que usemos, el de Drager o el que usemos. Entonces yo creo que uno a la hora de evaluar cuál voy a utilizar, tengo que ver con qué dispositivo dispongo en mi unidad, ¿no? Y tampoco voy a hablar en contra de las cánulas porque son muy cómodas, tampoco utilizarlas porque sí, porque la evidencia yo la presenté y es limitada en cuanto a la comparación del CPAP. En algunos chicos sí, obviamente, si uno tiene un bebé con un daño del tabique nasal, es mucho mejor la cánula, es mucho más cómodo. Pero bueno, uno va a tener que adaptar la decisión de acuerdo a sus posibilidades. Y uno sabe que en Latinoamérica las posibilidades a veces son muy limitadas y se va a tener que adaptar con lo que tiene. Espero ser claro en la respuesta. Doctor Ovalle, ¿cuál ha sido su experiencia con CPAP versus alto flujo en Colombia? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba el doctor San Bosco. Nosotros utilizamos, como él recomendaba, en forma primaria en sala de parto CPAP y luego en destete de ventilación, pues extubación, podemos utilizar ya sea alto flujo o CPAP, pero sobre todo en los niños más grandecitos el alto flujo. Y también pues hay una utilidad que nosotros estamos utilizando con frecuencia, que es en los pacientes con bronquiolitis, que ahorita pues con estas entidades virales que han aparecido este año, pues tiene una muy buena utilidad la cánula nasal de alto flujo. Solo quisiera, Francisco, con respecto a lo que acaba de decir el doctor, decir que estoy totalmente de acuerdo en sus consideraciones y un punto importante probablemente que nos ayuda a reducir costos es que me encantó lo que él dijo de en forma primaria en sala de partos no utilizar la cánula nasal de alto flujo como una forma de CPAP, porque ahí vas a fracasar más. Entonces, en ese caso en particular, si tú utilizas en un niño pequeñito un alto flujo para dar CPAP, vas a tener una falla mayor, ahí seguramente vas a tener que utilizar más dosis de surfactante y un tiempo de duración de ventilación mecánica mayor y los costos se van a elevar. Así que la única consideración adicional que haría a los comentarios del doctor San Bosco, que estoy totalmente de acuerdo, es que no usen el alto flujo para niños pequeñitos de entrada, porque ahí van a tener mayor fracaso y eso sí va a implicar mucho más costo en uso de surfactante y de ventilación mecánica. Muchas gracias. Doctor San Bosco, ¿hay algún estudio o alguna experiencia en el uso de la cánula de alto flujo para destetar de CPAP? ¿O simplemente se le deja al niño en CPAP hasta que deje de necesitar? Hay un trabajo bastante importante donde en los bebés más chiquititos la mitad tuvieron éxito, que tuvieron en posextubación que se les puso alto flujo, que fallaron con alto flujo, pudieron ser recuperados con CPAP para evitar la intubación. Ahora, al revés, yo no conozco ningún trabajo de que las rescate de CPAP con cánulas de alto flujo. No, más bien mi pregunta es, si tienes un niño en CPAP y quieres bajar ¿puedes pasar a alto flujo? ¿O no se recomendaría eso? No, yo creo que sí. Sí,
como dijo el doctor Ovalle, los bebés más grandes, los más chiquititos, si no anda con CPAP, me parece que van a tener que volver a ventilación. Estoy hablando en posextubación, pero bueno, uno puede intentar antes de ponerle el tubo endotraqueal, probar con el antoflujo. Lo que sí creo es que no se tiene que empecinar en tratar de utilizar el soporte no invasivo si no está funcionando. Darle un tiempo que debe ser moderado, pero el bebé que fracasa debe volver a la ventilación mecánica. Yo no creo mucho en los fundamentalismos, por lo tanto, si una terapia no va, debemos probar otra, pero si no, tenemos que volver a la ventilación mecánica, porque ustedes saben, fue muy interesante la charla del doctor Ovalle de volumen garantizado. A mí es una modalidad que creo que tiene mucho futuro y mucha actualidad, pero también es cierto que los bebés más chiquititos, por su impulso respiratorio, cuesta muchas veces. El proceso de weaning o destete es mucho más complicado que los bebés más grandes. Entonces, me parece que ahí es donde debemos adaptar nuestras posibilidades a la realidad, ¿no? También necesitamos una enfermería bien entrenada, porque para una enfermera o un personal de enfermería es mucho más fácil tener un tubo endotraqueal bien fijado que cuidar un bebé que está en CPAP o en cánulas de alto flujo, donde se le corre, hay que acomodarlo, hay que tener el dispositivo. Estoy hablando de bebés chiquititos. Entonces, primero uno tiene que entrenar muy bien a la enfermería, comprometerla, porque también es cierto que con el CPAP las tasas de daño del tabique nasal son elevadas en muchos lugares. En algunos estudios o en algunas regiones son cercanas en los bebés más chiquititos al 100%, ¿no? Entonces ahí debe haber mucho cuidado de enfermería, de una enfermería comprometida. Yo creo que estas, aparte del bebé, creo que muchas para que triunfen estas soporte no invasivo tiene que ver mucho con la enfermería y el compromiso que tiene. Muy bien, muchas gracias. Doctor Ovalle, ¿cuál es el riesgo de neumotórax que se tiene con el uso de las técnicas de reclutamiento alveolar? ¿Y podría hablarnos cuáles utiliza usted? Creo que, Francisco, gracias. La primera es la que usamos los neonatólogos por excelencia, que es, bueno, voy a ir por parte. La primera, lo que decía el doctor San Bosco, que es evitar que ese paciente se recluta colocando CPAP desde el inicio. Creo que todos los estudios, el estudio de la red australiana es gigante, mostrando que los pacientes que por encima de 28 semanas solamente requieren surfactante el 20% de los pacientes. Después de ahí para abajo ya empieza a aumentar con la menor edad gestacional, más la necesidad de surfactante, por ejemplo, a las 27 semanas ya el 50%, y ahí se empieza a aumentar más. Pero lo que decía el doctor San Bosco es muy importante. Si tú utilizas CPAP primario, se va a lograr reducir, porque lo que tú estás haciendo es reclutando. Como él explicaba, el quejido es un paciente que se está telectaseando. Entonces, si usted a un prematuro le coloca CPAP, usted reduce, evita que se reclute, y esa es la primera forma de reclutamiento alveolar, el CPAP, Francisco, para todos los compañeros. El segundo punto es el que hacemos por excelencia los neonatólogos, que es el surfactante. Cuando un paciente empieza a hacer quejido, empieza a aumentar aumento del FiO2 por encima del 30 o 40%, depende de la gestacional, ese paciente ya se está telectaseando y usted lo que tiene que hacer es reclutarlo, y la mejor forma es con el surfactante pulmonar. La tercera forma es ya con el ventilador, que fue lo que traté de explicar, y por excelencia uno recluta con PIP y mantiene reclutado con el PEP. Entonces uno va haciendo un incremento, que es lo que hacemos nosotros frecuentemente, con convencional, y los neonatólogos nos sentimos más cómodos cuando esas presiones se vuelven altas, por ejemplo, con una PIP ya están 20, en reclutar los pacientes con alta frecuencia. Entonces pasamos los pacientes a alta frecuencia y empezamos a reclutar el pulmón, aumentando la presión media de un punto hasta lograr una buena oxigenación y que haya una reducción en el CO2. Hay un artículo muy bonito de Manuel Sánchez Luna de alta frecuencia con volumen garantizado, donde explica claramente cómo reclutan a los pacientes en ventilación de alta frecuencia. Y, Francisco, de pronto una cosa importante que es interesante es que está muy de moda ahorita, sobre todo pues en adultos, la posición prono. Pero la posición prono también es una forma de reclutamiento alveolar. Cuando usted tiene un paciente muy enfermo, con una SDRA importante, usted lo coloca en prono y los pacientes mejoran porque el prono es una forma de reclutamiento. Entonces, respondiendo a la pregunta 1,
CPAP, 2, surfactante, 3, ventilación mecánica, 4, alta frecuencia y 5, la posición prono. Hay otras, pero estas serían las más importantes. Muchas gracias. ¿Podrían comentar sobre el uso de la técnica de surfactante en pacientes con CPAP? La introducción de una cánula a la vía aérea, entrega de surfactante y mantenimiento con CPAP, no ventilación invasiva. Sí, yo voy a hacer 2 comentarios. Yo no tengo mucha experiencia. Sí, lo que puedo decir que es una técnica que no es tan fácil hacerla, que hay que tener entrenamiento. Hay un artículo muy interesante en la Neonatology del año pasado donde explica bien la técnica y los pasos para entrenarse. Es una técnica que durante el paciente está en CPAP por alguno de los métodos, que puede ser una sonda o un catéter vascular. Uno, estando el paciente en CPAP, le coloca el surfactante con el objetivo de evitar la intubación. Si bien algunos metaanálisis muestran algunos resultados alentadores, yo diría que hay que tener cuidado porque hay que estar bien entrenado con el bebé, y tengo mis dudas, los bebés más chiquititos si van a soportar estar en CPAP. Estoy hablando de los bebés menores por ahí a 750 gramos, si uno puede, y de muchos esos, por apneas posteriores, van a terminar igual intubados. Entonces mi pregunta es, si van a terminar igual intubados, ¿por qué no le hacemos el surfactante por tubo endotraqueal? Yo solo ese comentario voy a hacer. Bien. Gracias, Francisco. Sí. Gracias, Francisco. No, estoy totalmente de acuerdo con el doctor San Bosco en ser prudente. Realmente, LISA y MIS, que son esta colocación de surfactante con una técnica mínimamente invasiva, está cogiendo una gran fuerza. Si ustedes revisan el consenso europeo, pues los compañeros que están escuchando, pues los alemanes están utilizándolo y en general los europeos dicen que hay una gran ventaja sobre Insure en displasia y otras cosas. Nosotros realmente en Colombia, por ejemplo, y en buena parte de Latinoamérica hemos venido utilizando hace varios años Insure, que es colocarse, intubarlo, surfactante y nuevamente colocar CPAP. Y creo que era lo que decía el doctor San Bosco. Me parece que uno está seguro con la vía aérea. Tú tienes ese paciente en forma adecuada, más controlada, un ambiente más controlado. Yo no tengo la certeza, me siento muy identificado con él, con que sea superior LISA o MIS que Insure. Lo que ocurre es que usualmente la gente que intuba al paciente le da temor extubarlo enseguida, y ese paciente sin necesidad de continuar intubado, pues va a producir más daño pulmonar. Entonces yo pensaría que Insure es una estrategia espectacular para el paciente que está respirando espontáneamente, que es CPAP, surfactante y extubar otra vez a CPAP o a IMB en caso de que sea un niño muy chiquito. LISA y MIS en teoría está dando una ventaja grande, sobre todo en Europa, pero a mí me parece que el doctor San Bosco dijo la palabra clave: usted tiene que entrenarse bien. Nosotros en Colombia estamos utilizando ambas estrategias, unidades que se sienten más pues como con Insure y otras más con LISA o MIS, pero mi consejo es el mismo del doctor San Bosco: entrénense muy bien en una estrategia, utilicen CPAP al inicio, coloque el surfactante y extube inmediatamente al paciente, ya sea en Insure o si no en LISA, para que el paciente pueda seguir respirando espontáneamente. Cuando utilizamos... Javier, ¿puedo hacer un comentario? Claro, por supuesto. Que no tiene nada que ver con esto, sino con la técnica que habló muy bien el doctor Ovalle sobre volumen garantizado, que a todos nosotros, por lo menos yo hablo de los lugares que conozco en Latinoamérica y de mi país, nos han enseñado a ventilar por presión, y todos hemos aprendido, y esto es una nueva modalidad. Hoy ya la tienen varios respiradores y demás. Mi consejo, si uno tiene acceso a estos nuevos respiradores, Drager o el que sea que traiga esta técnica de esta nueva modalidad de volumen garantizado, es, como dijo en ese artículo tan interesante que mostró el doctor Ovalle, del doctor Kessler, es empezar con pacientes no muy complejos, porque es una nueva técnica y uno se tiene que familiarizar
con esta nueva, porque uno está acostumbrado a ventilar por presión, entonces si viene un gas con la CO2 baja, uno baja la presión. Esto tiene otra concepción, acá uno entrega volumen y la presión va bajando poco. Entonces mi consejo, porque sé que hay gente joven y que está en formación, es que primero todo el equipo de salud, no solo, por ejemplo, yo, el jefe, debo conocer la técnica, sino todos los médicos que están continuamente de guardia, las enfermeras, y una vez que uno haya capacitado a todo su personal, empezar con pacientes menos complejos, y si los pacientes más complejos, seguir ventilándolo como venía haciéndolo, y una vez que uno ya empieza a tener confianza con esta nueva modalidad, ahí empezar a aplicarlo a pacientes más complejos. Es solo un consejo que doy, porque bueno, todos nos hemos formado en ventilar por presión, y esto, si bien ha mostrado muy buenos resultados, sobre todo en los bebés más grandes, es una nueva técnica que creo que vino para quedarse, o modalidad. Con esta nueva técnica de volumen garantizado, establecemos un volumen corriente. ¿Y qué pasa si no logramos conseguir ese volumen corriente? ¿En qué pensamos? ¿En qué hacemos? Doctor Ovalle. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, cuando uno no logra el volumen corriente, usted lo que hace, me parece primero muy acertado el comentario del doctor San Bosco. Debemos ir aprendiendo, que todo el equipo esté familiarizado, porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a fallar, y ese es un excelente consejo. El modo volumen garantizado es muy bueno, pero se requiere un entrenamiento, así como lo hicimos en el pasado en el modo de presión y en alta frecuencia, en los diferentes modos ventilatorios, en LISA y MIST. Así que me parece que ha sido muy sabio el doctor San Bosco, dejándonos a nosotros un mensaje de, oiga, sepan lo que están haciendo, entrénense, no vayan a hacer cosas si no tienen el entrenamiento. Francisco, entonces, uno lo primero que tiene que sospechar es que el paciente no está, seguramente tú le estás dando una PIP que no es suficiente para lograr el volumen corriente que le estás ordenando. Por ejemplo, le colocaste una PIP máxima de 18 y el paciente necesita subir hasta 20 para lograr el volumen corriente que le ordenaste, por ejemplo, 4. Entonces, la máquina misma te va a decir, no alcanzo a llegar, y lo que tienes que hacer probablemente es ajustar el PIP un poco hacia arriba, es lo que le llamamos PIP de trabajo, que es el PIP en el que se mueve el paciente para llegar al volumen corriente ordenado. Si ya tú empiezas a tener que subir PIPs 20, 22, 23, un momentico, miremos qué está ocurriendo, y lo más frecuente es que el tubo esté selectivo, se haya ido a un bronquio, ¿sí? Se haya desplazado, y en ese sentido tú lo que tienes es que descartar eso, reubicar nuevamente el tubo antes de seguir aumentando el PIP en forma continua. Esos serían como 2 puntos importantes. Uno, ajustar el PIP máximo, y segundo, asegurarse de que el tubo endotraqueal no está selectivo o está obstruido. Sí, la otra que ya lo había dicho el doctor, que no haya una gran pérdida peritubo, mayor al 35%, ¿no? Porque eso también hace que uno no alcance el volumen tidal. Entonces ahí va a tener que poner un tubo más grande, y sobre todo cuando tenemos los pacientes por ahí que se cronifican y se quedan, como le decimos nosotros, pegados al respirador, o sea, el bebé va creciendo, entonces esa tráquea o ese árbol respiratorio se agranda, entonces por ahí hay mayor pérdida peritubo. Y otra cosa, el volumen uno lo tiene que calcular por kilo, no lo calcula el respirador. Hola. Entonces, a medida... Bueno, no sé quién habló, pero bueno, a medida Hola. que el bebé crece y se cronifica en el respirador, porque uno no lo puede sacar, también tiene que ir adecuando el volumen tidal de acuerdo al peso del bebé. Perfecto. Gracias. Ahora ya... Ok. Bien, lastimosamente la doctora Martinini está conectada con nosotros, pero tenemos una mala conexión de video y tenemos solamente su audio. Yo quisiera agradecerle a la doctora por su presentación y pasar a hacerle un par de preguntas. Y una de ellas es... No estoy escuchando nada yo, ¿no? ¿Usted puede escucharme, doctora? No, yo a usted nada más le escucho, al doctor no lo estoy escuchando. Bien.
La pregunta sería, uno, ¿por qué hay que descartar las primeras gotas cuando se extrae la leche materna? En realidad se indica a la madre, antes de hacer la extracción de leche, eliminar esas primeras 3 gotas por la contaminación que puede existir por el estafilococo, que está normalmente en la piel. No sé si se está escuchando. Sí, le escuchamos. Y sobre todo, perfecto. Y sobre todo cuando son, digamos, niños que están internados en neonatología, con más razón. Esto se indica en estos casos, a diferencia de una madre que amamanta habitualmente a su niño en su casa, en su domicilio, bueno, no tendría que hacer esto. Estos son porque son niños, digamos, que están con ciertas vulnerabilidades, sobre todo los menores de 1.500 gramos. No sé si hay alguna otra pregunta, sí, o si tienen alguna duda al respecto. ¿Cuál es la importancia del acompañamiento de equipos de psicología, de fonoaudiología, la importancia de tener una especialista en lactancia en la unidad de neonatología? No. En psicología, en fonoaudiología y un especialista en lactancia. Un equipo especializado en lactancia. En realidad, lo que se está tratando, como les comenté, es de convertir lo que serían las neonatologías en neonatologías amigas de las madres del niño. Entonces, lo ideal sería que sea un trabajo en equipo y que no perdamos de vista la importancia que tiene en ese trabajo de equipo de incluir a un psicólogo, que puede ser el psicólogo, en nuestro caso, es de la misma institución, que concurra al servicio de neonatología para poder acompañar a esta mamá que tiene algunas dificultades, inquietudes o estados de ansiedad y vulnerabilidad ante la internación de su recién nacido en neonatología, que realmente es una condición de estrés desde el minuto 0. Y a su vez, así como está el psicólogo, bueno, el médico, el enfermero, también es importante incorporar en la medida que sea posible, si cuenta la institución, con un fonoaudiólogo. En nuestro caso hay una fonoaudióloga que va 3 veces al inicio de la alimentación, de la succión no nutritiva, y poder reforzar a esta mamá explicándoles, digamos, cuál es la característica, qué es lo que tiene que hacer, en realidad, de los masajes en la lengua y peribucales, que nos van a facilitar el entrenamiento para la succión. Y nosotros también incorporamos, que es en mi caso, digamos, dentro de lo que es la unidad de lactancia, somos 2 médicas actualmente. Entonces, una de las médicas está fuera de la unidad de lactancia haciendo consultorio, y yo estoy dentro de la unidad de lactancia con un equipo de enfermería que acompañamos a esta mamá y a este bebé y lo conectamos posteriormente con lo que sería el consultorio de lactancia y el consultorio de seguimiento de prematuros. Esto es muy importante porque logramos de esta forma aumentar la tasa de lactancia, que nosotros teníamos una tasa muy baja, que era alrededor de primero no la sabíamos, después teníamos digamos, al medirnos, teníamos una tasa de un 38%, y luego logramos con estas estrategias subirla a un 70% a la tasa de lactancia. Entonces, en realidad es muy importante que se actúe en equipo y con una información unificada y sistematizada, que todos manejemos el mismo discurso, la misma información, para de esta forma poder acompañar a esta mamá en este momento tan difícil que es la internación neonatal. Muchísimas gracias, doctora Martinini. Muchísimas gracias, doctor Zambosco. Muchísimas gracias, doctor Ovalle. Gracias a nombre de la sociedad, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, quiero darles las gracias por unas conferencias muy interesantes y muy bien presentadas. Gracias.